Y ya para finalizar, seguimos con lo que es el constructivismo y la cultura, algunos enfoques y la epistemología en las ciencias sociales, basado en los textos de Frederick Kratochwil y Michael Keating. ¿Qué es el constructivismo? No es una teoría política. El constructivismo no es una teoría sustantiva como el realismo o el liberalismo, sino un tema metateórico. No trata sobre qué variables usar, sino sobre la naturaleza del conocimiento mismo. Es la pregunta central. Aborda el asunto fundamental: ¿qué sabemos y cómo lo sabemos? Cuestiona el mundo, si el mundo existe independientemente de nuestra percepción, el empirismo, lo que nosotros vivimos, por así decirse, o es producto de nuestras conceptualizaciones. Para empezar, no es para empezar más bien es importante aclarar que el constructivismo no es una teoría, por así decirse, una teoría política sustantiva, como lo es el realismo o el liberalismo, que estos nos dirían cómo se comporta el Estado. Es algo mucho más profundo, llega a ser algo más metateórico. Su foco no está enfocado, o por así decirse, en variables que podamos usar para explicar algo, sino está más enfocado en lo que es la naturaleza misma del propio conocimiento. Su pregunta central es la, por así decirse, la más importante filosóficamente. ¿Qué sabemos y cómo es que lo sabemos? Siendo concretos, el constructivismo nos obliga a pensar o a cuestionarnos si el mundo social que está allá afuera de verdad existe, de una manera objetiva, independientemente de lo que es nuestra mente o de lo que nosotros usemos para poder percibirlo, por así decirlo. Eso es el constructivismo. Verdad y relativismo. La verdad no es una realidad inherente de lo que es el mundo exterior. La verdad no es una propiedad inherente del mundo exterior. Las afirmaciones sobre los objetos dependen siempre de un sistema semántico. Esto no implica que todo vale o un relativismo absoluto. Significa que fenómenos como el dinero o la autoridad no son naturales, sino convencionales y dependientes del acuerdo social. Si la verdad no es inherente al mundo físico, ¿dónde reside? Para el constructivismo, esto, la verdad reside en un sistema semántico, tanto social como lingüístico. ¿A qué me refiero con esto? Para el relativismo, para esto el constructivismo es esa serie o ese conjunto tanto de reglas como de, por así decirse, y lenguaje compartido, un sistema semántico. Para el constructivismo eso es lo que es la realidad o la verdad. También cabe aclarar que un error común o algo que muchas veces se piensa, nos llevamos a un relativismo extremo, bueno, a una verdad extrema, un relativismo extremo, donde nosotros creemos que todo vale, pero eso no llega a ser así. Por ejemplo, un billete de $20. Un billete de $20 tiene ese valor. Por ejemplo, simplemente un billete de $20 es solo tinta y papel. Lo sabemos todos. Pero tiene ese valor debido a la construcción social y a lo que, por así decirse, lo que es la sociedad socialmente se le ha dado ese valor. Su valor y su verdad no son naturales como medio de intercambio, sino eso ya antes mencionado, una convención social, algo creado por lo que nosotros para una moneda o algo para facilitar el intercambio. El billete tiene ese valor porque una sociedad, tanto social como cultural, se ha encargado de darle ese valor, esa verdad, ya sea a través de instituciones o de acuerdos. Lo que es la verdad de ese billete se le da gracias a lo que es puramente el constructivismo, algo que se construye en base o es parte de una construcción de lo que es la sociedad, por así decirse. Como lo dije, es un hecho socialmente construido, lo que es la base del constructivismo. Dos compromisos fundamentales. La agencia importa. Los agentes no son simples procesadores de estructuras materiales o ideales. Contra la visión determinista, los actores tienen capacidad de decisión y no solo siguen guiones normativos ciegamente. Las ideas constituyen intereses. El mundo humano es artificio. Los intereses no son naturales ni universales, dependen del juego en el que participen los actores y de cómo estos interpreten su propia realidad. El constructivismo como tal se asienta en dos premisas fundamentales que cambian la visión de nuestros actores sociales, por así decirse. Lo que es bueno, la premisa uno.
lo que la agencia importa. El constructivismo se opone de que la idea de que los individuos de que los individuos o estados son robots que simplemente están ahí para seguir reglas. El constructivismo, o lo que a esto se refiere con la agencia importa, quiere decir que lo que es el agente no está simplemente solo para seguir reglas, seguir normas que que por así decirse, están ahí. Los agentes bueno, los actores tienen agencia, que es lo que quiere decir, lo que mencioné hace un momento. Tienen ese poder y esa forma, y esa capacidad de saber si seguir reglas y no simplemente ser ciegos ante lo que son las reglas, por así decirse. Las ideas constituyen intereses, ahora sí el punto 2. Esta es quizá la idea más radical. Los intereses que impulsan a los actores, como por ejemplo el Estado Nacional o el sentirse nacional, por así decirse, no llegan a ser dados por la naturaleza. A lo que esto se refiere es que el mundo social es un artificio humano, algo que tanto social como cultural nos hemos encargado de construir. Un ejemplo, ¿por qué un país ve a otro país como un enemigo natural o una amenaza? Esto no llega a ser un interés natural, simplemente esto llega a depender de lo que son las ideas y las interpretaciones compartidas que tiene ese país. Si la cultura de un país lo define como líder regional y el otro como un rival histórico, sus intereses de seguridad estarán dados por esos problemas, por esos conceptos o ideas, no por una simple ecuación de poder y riqueza. La ilusión de la descripción neutral. En las ciencias sociales debemos abandonar esa idea, esa forma de pensar de que siempre se podrá juzgar o revisar algo desde un aspecto neutral, porque siempre se le impone o se le pone un marco teórico a eso que vamos a juzgar. Un claro ejemplo es Plutón. Este no dejó de ser un planeta por simplemente el hecho de encogerse, sino porque el marco teórico que abordaba lo que significaba ser un planeta cambió. Entonces, a esto me refiero. No siempre se le va a poner algo, a partir de algo se le va a poner un marco teórico. Plutón no dejó de ser un planeta simplemente porque se encogió así, simplemente porque el marco teórico para definir lo que es un planeta cambió. La, la, la observación empírica cambió a la luz de lo que es de lo que es una nueva definición, por así decirse. Otro ejemplo, cuando nosotros cogemos o agarramos una escoba, no decimos un, un material, bueno, un objeto de átomos de carbono, hidrógeno y madera. Si no decimos objeto para barrer, escoba. Su significado está en su uso, en lo que nosotros le damos, en lo que nosotros le damos ese valor. Es decir, el lenguaje compartido que le da esa función. Por eso le llamamos escoba. No lo llamamos como lo que es. Hechos sociales versus los hechos brutos. La diferencia entre los hechos sociales y los hechos sociales son aquellos que gracias a nosotros le damos un significado colectivo. Por ejemplo, un ejemplo de un hecho bruto es aquel que no se puede, bueno, que nosotros no interferimos en ello, como por ejemplo que la Tierra gira alrededor del Sol. Un ejemplo social, la soberanía de un país no se puede ver ni tampoco se puede observar, pero se le da un estatus en el sistema internacional y derechos legales. Por ejemplo, un Estado fallido, sin control, sin control sobre su territorio, sigue siendo un Estado, a final de cuentas, porque la sociedad internacional le sigue dando esa soberanía o lo sigue reconociendo como un Estado soberano, por así decirse. Llegan a haber unos ejemplos que son diferentes, pero en este ejemplo, un Estado fallido, la sociedad internacional le sigue dando esa soberanía porque sigue siendo ese Estado. Un ejemplo un poco más, más cultural y social, lo que es un gol, el cómo el gol llega, simplemente es solo un pedazo de cuero entrando a unas redes, pero lo que significa o lo que es el gol es ese significado, es todo ese valor social que se le da o está presente cuando pasa ese gol. Para decirse, este gol no podría pasar sin esas reglas constituidas por lo que es la FIFA y el deporte. Si, por ejemplo, si todo esto no existiera,
el gol siempre simplemente sería una actividad física o algo que solo pasó, pero no, este, el gol es eso, es un gol por y por las personas que se encargaron de crear esas reglas y le dieron ese significado a lo que es ese gol. Y esto conlleva a que los hechos sociales están constituidos por eso, son las normas y los acuerdos, tanto como la soberanía como el gol. Un ejemplo claro, la soberanía se da por lo que son acuerdos legales y estatutos que se les da internacionalmente, y el gol se da por, como siempre, por, por reglas y tanto valor social como cultural. Tipos de explicación. El constructivismo no solo cambia lo que estudiamos, sino cómo lo explicamos. Mientras que la causalidad eficiente solo busca el cómo el buscar A hacia B, pero esta llega a ser limitada para entender esos fenómenos sociales con un significado, por así decirse. Nos vamos a centrar un poco en lo que es la explicación constitutiva. Explicar qué es algo y cómo es esto posible. Por ejemplo, no explicamos que el dinero causa inflación, sino cómo es que el dinero exista como una entidad valorativa. Existe solo por el simple hecho de que aceptamos la práctica de confiar en él y también aceptarlo como eso, como ese valor. Y ya para terminar esta diapositiva, en la historia y en lo social a menudo llegamos a usar condiciones, múltiples factores que ninguno es suficiente por sí mismo, pero todos necesarios para que algo contingente, como por ejemplo una guerra o algo, una guerra o un golpe de estado ocurra. Cultura y ciencia social. ¿Por qué necesitamos el concepto? Volvemos al concepto de la cultura, en lo que es el concepto social, por así decirse. Algo que históricamente su uso ha sido desigual. Los clásicos como Weber o Durkheim ya utilizaban el concepto de cultura como algo complejo y rigurosamente, y algo complejo y riguroso, de una forma analítica. Sin embargo, durante un tiempo, la teoría de la, bueno, esta fue marginada por lo que es la teoría de la modernización, viéndola como un obstáculo irracional frente a lo que ellos llamaban la acción política racional o económica. Estudios posteriores de cultura política nos hablan sobre cómo se llegó a juzgar otras culturas bajo criterios o rasgos occidentales, un etnocentrismo, cómo estos llegan a reducir la cultura a conjunto de acciones individuales. Bueno, estos son los estudios de Almond y Verba, lo que nos da a entender, o bueno, cómo se llegó a tanto satanizar, bueno, no satanizar, pero sí se llegó a un poco a inferiorizar lo que es la cultura o ese valor que de verdad tiene en la que es la sociedad, algo cultural. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y ya para concluir lo que es el constructivismo, su gran lección y lo que es la cultura es que nosotros mismos construimos o hacemos esta realidad social en la que nosotros vivimos. Un mundo social no nos es entregado simplemente, sino que somos nosotros los que nos encargamos de crearlo o de hacerlo.
a través de nuestras interacciones y nuestros sistemas de valor o de significado que le damos a las cosas. Y esto tiene implicaciones cruciales para lo que es nuestra metodología, porque las ciencias sociales no se pueden basar en hechos brutos como si fuera física o una ciencia social física, bueno, una ciencia exacta, por así decirse. Ya para terminar, tenía una sección de preguntas, pero como la presentación se hizo en línea, pues no se va a poder. Pero agradecemos el tiempo, agradecemos que hayan visto esta exposición. Y de igual forma me gustaría recalcar algo. El constructivismo es una teoría compleja que abarca lo que somos y cómo lo hacemos y qué somos. Entonces, cada día te preguntas y cada día nos preguntamos qué vamos a hacer, qué estamos haciendo y cómo lo hacemos. Entonces, creo que esa parte también es el constructivismo, algo que le damos, el valor que le damos a todo lo que nosotros hacemos. También es el constructivismo. Y gracias por ver, gracias por escuchar. Y este es el final de la exposición. Y esas son las diapositivas de las imágenes usadas. Bueno, lo que son.